Y comenzamos, por supuesto, como lo dejaron los muchachos, con la noticia que va rompiendo, que es el speaker cameral Kevin McCarthy ha tenido que ceder a los trumpistas y ha accedido a iniciar vistas de residenciamiento en contra del presidente Biden, porque alegada y presumiblemente cuando era vicepresidente su hijo aprovechó el cargo del padre para hacer negocios y hacer billetes, en cuyo caso serían varios los presidentes que caerían en la redada, pero solamente les interesa Mr. Biden, cuya chochez es pública y notoria. Esa es la primera noticia de Estados Unidos que nos lleva hoy. La noticia política del día, hoy vamos a dividir en dos videos. Este primer video vamos a hablar de política partidista, el segundo video vamos a tocar los temas de política pública. Y en este primero, el primer tema tiene que ver con el PNP, que ya finalmente está resignado, menos el gobernador, a que va a pasar por el parto con dolor de las primarias. Después de todo, el PNP es el único partido que tiene una vocación primarista de toda la vida, porque después de todo es el partido estadista, el partido que debe representar los intereses de la democracia participativa, y desde el año 1976 ha estado seriamente comprometida con el proceso de primaria y no la selección en cuartos oscuros. El gobernador se hace el tontito y dice, bueno, es que yo cuento con que Jennifer González me va a acompañar en la papeleta y espero que así sea. Y estoy invitando a todos los incumbentes y todos los aspirantes a que me acompañen a radicar ahora a principios de octubre, luego cuando yo anuncie mis intenciones de correr la reelección. Muy bien. A lo que Johnny Méndez, que ha sido un aliado de por vida de Jennifer González y fue el gestor de la revolución dentro del PNP en contra de Ricardo Rosselló, declara neutralidad en primaria. Una neutralidad entre comillas, ¿no? Y va a estar Johnny Méndez tan neutral como don Eleuterio. Y eso nos presenta y nos obliga a hacer un análisis. De hecho, la historia del vocero hoy es comiquísima porque dice Pedro Pierluisi vislumbra a Jennifer González como su compañera de papeleta, y a quién buscan a comentar, a Ángel Mato. Estos periódicos se creen que unos tontos, se creen cómo manipulan. Nosotros ahora cantamos al vuelo, vamos, Carlos Otero, un poquito menos burdería cuando hagan esos trucos, ¿verdad? Pero ahí estamos. Vamos con lo que cuenta, digo Carlos Otero, no, Ángel Otero, con lo que cuenta el PNP a septiembre del 23. Mire, para poder analizar toda esta situación hay que tener algún grado de balance en el análisis, porque hay cosas buenas y hay cosas malas. Seguir la tradición de las primarias es bueno, es positivo para la democracia, es positivo para el partido, aunque mucha gente no lo entienda. No necesariamente le va a ganar más votos, al contrario, pudiera costarle, pero el principio va por encima de lo que es la oposición. Y uno tiene que contar los haberes y los deberes. ¿Qué tiene el PNP a su favor en este momento? Septiembre 12 del año 2023, no hay una primaria formalmente convocada. Las candidaturas abren en octubre primero en el partido y terminan en la Comisión Estatal de Elecciones en diciembre 31. ¿Qué tiene el PNP? Bueno, mire, ciertamente el PNP de hoy está mucho más fuerte, hoy, septiembre, que
en el año del verano del 19 y mucho más fuerte de cuando tuvo que chuparse, por culpa de ellos, una gobernadora que no era ni estadista ni PNP y que se vistió de troyana para usurpar el poder. Así que el PNP está mejor hoy que en el año 19 y en el año 20. Sin embargo, no necesariamente está mejor que en el año 16, porque todo partido en minoría está mejor en sus prospectos, su perspectiva de los dos mayores que estando administrando. Pero si miramos la economía y miramos lo que ha sido la gestión, este gobierno, este partido, tiene una economía en franca mejoría, a son de billetazo federal limpio, pero ahí está. Crimen a la baja, dinero en la calle y una serie de aciertos con los desaciertos consabidos. Tiene en términos generales un récord de aceptable a bueno. Número 2, tiene una comisionada residente campeona en la búsqueda de fondos federales. Para bien o para mal, Jennifer González ha sido la comisionada residente de Puerto Rico desde el año, ¿verdad? Ella ha sido extraordinaria en la búsqueda de fondos federales. Y eso no se lo puede regatear nadie. Lo otro, Jennifer González y Pedro Pierluisi, ambos están libres de lacra de casos mayores de corrupción. Los casos de corrupción del PNP han sido a nivel de alcaldías. Y llegando casi a un mes electoral, no hay, a un año electoral, no hay un solo funcionario de la administración, ni de la comisaría, ni nadie que haya sido señalado por actos de corrupción. Y les recuerdo que el último comisionado residente que fue señalado por actos de corrupción se llamaba Aníbal Acevedo Vilá, de manera que puede afectar las dos cosas. Tercero o cuarto, tienen un sistema electoral, un sistema eléctrico estabilizado. El verano más caliente de la historia, el sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica, administrado por Genera y por Luma, ha pasado la Salsa y el Guayacán sin percances mayores. Si hay apagones, si hay todo diario, estamos bregando con cafetera, pero uno hubiera esperado que se baratara completo y no es así. Quinto, estamos a punto de terminar la estructuración de la deuda, nos queda energía eléctrica y eso quiere decir que está llegando a su fin en 2 o 3 años la dictadura federal de promesa. Pero más importante aún, esta administración, tanto el gobernador como la propia comisionada, se han caracterizado por tener unas relaciones cordiales, respetuosas y poco confrontativas con la Junta de Control Fiscal, y eso ha facilitado muchas cosas. Por otro lado, tiene un Partido Popular agonizante, un muerto que apesta, que pudiera revivir, pero que ciertamente está en su peor momento. El Partido Popular no es el partido principal de oposición, son los partidos independentistas, y el Partido Popular tiene el peor elenco en la historia. El PNP tiene una formidable estructura electoral, no hay que darle vuelta, que Eduimundo y Vanessa Santo Domingo y los abogados que defienden los casos, empezando por Ramón Rosario y por el licenciado González, son abogados, un equipo de primer orden. Tiene reorganizado toda la isla y tiene un potencial enorme de recuperar a Ponce, Arecibo, Guayama y ganar por primera vez Mayagüez. Miguel Romero es una estrella ascendente y ha sido el novato
de este cuatrienio. Por el lado de oposición han tenido que bregar con una legislatura irresponsable y obstruccionista, y todo el mundo en Puerto Rico sabe que esa es la peor legislatura en la historia de Puerto Rico. Y no hay manera que le cambie la peste. En términos de estatus, no han logrado avanzar la estadidad y ahorita lo ponemos en los deberes. Sin embargo, Ricardo Rosselló ha establecido lo que es una estructura de delegación extendida que, si se sabe usar perdón, y se sabe aprovechar, pudiera constituir un factor formidable si se organiza como debe, como hierro político en los estados. Y eso es un haber. En este momento, después, le pasó a los socialistas y el sindicalismo agotado, totalmente agotado. Agotado de protestas todos los días, agotado de luchas totalmente innecesarias, agotado de todas las pelas que han cogido en los tribunales, agotado de, se le fue, o sea, la UTIER se desmanteló para todos los efectos prácticos y nuevamente no hay manera. Podrán protestar todo lo que les dé la gana, tienen la organización, pero es un sindicalismo en desprestigio. Lo mismo pasa con la prensa, totalmente polarizada, totalmente radicalizada en contra de los estadistas, obviamente con una credibilidad demacrada. No hay estadista que le pueda creer a estos títeres. Y eso es la verdad. Es un partido que tiene, y ha demostrado, contrario a lo que se esperaba, tener mucha juventud. Sin embargo, esa juventud no está en sus estructuras políticas. No está en sus congresos directivos, ni en la legislatura, ni en los municipios. Y es un partido que ya, debido a las gestiones, ¿verdad?, y los continuas, vamos a decir, declaraciones de Jennifer González desde hace un año, es un partido que ya está resignado a tener primarias para la gobernación, como las tuvo en el año 16, como las tuvo en el año 2008 y en el 2004, y como las tuvo, como casi, y como las tuvo en 1984. Así que esos son los haberes. Cuando analizamos, ok, si están tan bien, ¿por qué están tan mal? Bueno, porque tiene una serie de problemas que tienen que resolver. En primer lugar, los dos líderes. Los dos líderes son los extremos opuestos. El liderato pasivo, pisablandito, apagado, de Pedro Pierluisi, que es el burócrata perfecto, y el liderato hiperagresivo, muchas veces irrespetuoso, de Jennifer González. Son dos opuestos totalmente. La chispa contra la pausa. Y en ese contexto, el Partido Nuevo Progresista carece en este momento de un líder o una líder que de verdad uno diga, wow, esto es el 80% con ellos. Como lo tuvo en una ocasión, lo tuvo con Pedro Rosselló, y con eso perdieron. Pero en realidad el último líder grande que tuvo el PNP se llamaba Pedro Rosselló. Igual que el último líder grande que tuvo el Partido Popular se llamaba Rafael Hernández Colón. Estamos así. Así que entre esos dos extremos de carácter estamos. El Partido Nuevo Progresista tiene, desde que surge el trumpismo, una trulla de troyanos republicanos recalcitrantes que prefieren quemar la casa para sacar el ratón y que nunca han entendido que no quieren
estar con demócratas juntos y que nunca ha entendido que son minoría en Puerto Rico y seguirán siendo minoría per secula seculorum, y que la única razón por la cual están ahí y tienen es poder por la coalición que existe, que formuló una persona republicana que se llamaba don Luis A. Ferré, porque don Luis Ferré entendió que el Partido Republicano no iba a cuajar jamás en Puerto Rico y que se necesitaba, ya había mucho estadista que era demócrata, y que se crea la coalición, lo que se llama el Partido Sombrilla. Pero esa cúpula o ese grupo de trumpistas que son primero aliados de Trump y ultrarrepublicanos antes de ser estadistas, pues lo tiene el PNP, y yo nunca lo había visto tan fuerte. Y aunque se lleven una décima parte, 1 de cada 20 es un golpe fuerte. Tercero, tiene la seducción de la iglesia. O sea, el partido Dignidad, que dice ser un partido cristiano y de cristiano tiene lo que yo tengo de comunista, sigue siendo una seducción porque hay gente que son más cristianas que estadistas y que piensan que alguna vez en Puerto Rico va a ganar un partido cristiano, and that ain't gonna happen. Puerto Rico sí es un pueblo de fe, pero es un pueblo de vocación secular, no religiosa. El cura le podrá decir algo y el pastor o la pastora, y el pueblo termina haciendo lo que le sale del fondillo. Eso siempre ha sido así, ¿verdad? Así que ya tienen esa. El PNP tiene un grado, tiene un problema también, y es que ha gobernado mucho mejor que ha descolonizado. Y la base del PNP, que es mayoritaria, y de hecho el país es mayoritariamente estadista, el 40% de los estadistas están fuera del PNP, precisamente porque se hartaron de las promesas. Y eso sigue creciendo en la medida en que los líderes actuales, como Pedro Pierluisi y Jennifer González y Tomás Rivera Schatz y Johnny Méndez y compañía, y los alcaldes, entiendan que lo importante es administrar la colonia y hacerlo bien, y no descolonizar a Puerto Rico y traer la estadidad. Y esa promesa incumplida ha traído un enorme disgusto. También en ese contexto hay un agotamiento ideológico, precisamente por eso mismo, porque no han sabido mantener la fe y la esperanza de la base y explicarle: esto es una lucha de derechos civiles, y las luchas de derechos civiles son continuas, constantes, perennes, y toman mucho tiempo. No los han sabido educar. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico también hay el pensamiento de la gratificación instantánea. ¿Es ahora o nunca? Nos trae eso a la cuña del mismo palo. Cada vez que un líder PNP como Jennifer González ataca la obra, ataca al partido, y eso es una realidad. Obra y partido con las cuales ella tiene que cargar de ganar la elección. Y declaraciones que utilizará en su día la oposición para hacer fiesta. Eso es una realidad. También tenemos que hablar de la base menguante. El PNP ha caído en los últimos 15 años de tener el 53% del electorado con Luis Fortuño a 33%. Es decir, ha perdido el 40% de su base. Y tan es así que el 40% de los que votaron estadidad en el año 20 no votaron por el PNP. El partido estadista más grande que hay en Puerto Rico no es el PNP. Son los 600 y pico mil que votaron por la estadidad, que son mucho más que los 450.000 que votaron por el PNP. Esa matemática o metemática no la entienden estos genios, porque no aprendieron ni a sumar ni a restar. Sí saben dividir, pero no saben multiplicar. En el curso de aritmética 1 en kindergarten. Esa base menguante
Si no viran, va a seguir perdiendo, particularmente con los troyanos republicanos y los religiosos, la seducción de los religiosos. Y estamos hablando también de la trompetización de la derecha. Los estadistas republicanos dejaron de ser estadistas y se convirtieron en acólitos de Donald Trump, Miriam Ramírez, Elizabeth Torres, etc. Y a eso hablamos todavía del pus de la corrupción en las alcaldías, Cataño, Guaynabo, Macao y lo que venga. Y lo que venga. Así que les acabo de hacer un análisis de la balanza que tiene el PNP en este momento. Ciertamente en este momento no hay partido más sólido que el PNP. Pero estamos hablando de, ¿verdad?, el más alto en la tierra de enanos, porque todos los partidos son enanos en este contexto. Pero es el más sólido. Y una primaria que muy bien, si saben bregar con esto de manera madura y de manera ejemplar, los puede fortalecer o los puede liquidar. Por lo tanto, el gobernador que siga con pajaritos preñados, pensando que Jennifer González de alguna manera lo va a perdonar y va a estar, perdonar por nada, pero ¿verdad?, lo que sea. Y nuevamente, esa es el score. Y Johnny Méndez es mucho más neutral que yo. Terminamos el primer video, venimos con el segundo. Vamos a hablar de la noticia que ha dado mucho que hablar, en la portada del Vocero. Debate por el activismo político de funcionarios. Una historia nuevamente matizada de Itra Pacheco. Recuerden que el Vocero es un periódico antiestadista, por lo tanto van a ver todo de esta manera. Pero esto no tiene que ver necesariamente con antiestadoísmo. Vamos a empezar y vamos a hacer la memoria. Desde hace más de 40 años que yo llevo en el análisis, yo he estado siempre pidiendo que en Puerto Rico debe haber lo que se llama un Hatch Act, que es lo que hay y lo que rige al gobierno federal. La prohibición de política, de que los jefes de agencia estén en actividades políticas. Eso es una administración, eso es una medida sana, una medida que evita la corrupción, porque después de todo un funcionario público le sirve a todos y cada uno de los ciudadanos, independientemente de que estén afiliados al partido en el poder. Llevo 40 años en eso y los partidos mayores se han pasado por el forro. En el año 2001, luego del caso de Víctor Fajardo, donde Víctor Fajardo recaudaba e iba a las actividades como secretario de Educación, una de las buenas cosas que hizo el gobierno de Sila fue aprobar una ley que prohibía, de hecho, el proyecto original prohibía a todos los funcionarios públicos. Y brincaron un montón de líderes populares, alcaldes, legisladores, diciendo, no, espérate, yo dependo de que ahora hemos estado fuera del poder 8 años y no. Y lo limitaron al secretario de Hacienda, al secretario o secretaria de Educación, al jefe de la policía, y ahí está limitado. Todos los demás no pueden hacer política partidista en horas laborables de lunes a viernes, en días laborables. Pero todos los demás, en ausencia de una prohibición expresa, y las prohibiciones expresas son perfectamente constitucionales, usted nadie lo obliga a entrar en el servicio público, y si usted entra como jefe de agencia, usted se acoge a las normas que establecen las leyes de ética. Pero no habiendo un Hatch Act que aplique, entonces prevalece lo que es el derecho del funcionario
a asociarse, a expresarse, a manifestarse, es un derecho constitucional fundamental que en ausencia de una ley que lo prohíba, prevalece por encima de todo lo demás. Y vuelvo a repetir, en Puerto Rico debe haber un Hatch Act. Ahorita yo escuchaba a Chili Coma. Chili Coma es tremendo tipo, hace unos análisis fabulosos. Y ciertamente lo que está diciendo Chili Coma es exactamente lo que yo vengo diciendo hace 40 y pico de años. Pero ¿qué pasa? Tenemos un gobierno compartido, un gobierno dividido. ¿Ustedes se acuerdan que la jefa de salud se trepaba para arriba y para abajo? Con Agapito, para arriba y para abajo y todo eso. Eso ha sido toda la vida, bajo todos los partidos. Pero déjeme decirle, los politiqueros Natal y Juan Dalmau, en horas laborables, van a politiquear a las escuelas públicas, a adoctrinar los niños, nuestros niños, en independencia y socialismo, y eso no, esos son legisladores. Esa es parte de la tragedia. Y parte de la contradicción es que hemos permitido también que las condenadas uniones utilicen fondos públicos, fondos de los empleados públicos, para subvencionar los partidos comunistas y subvencionar campañas políticas, aunque las cuotas son para mejorar el empleado y no para politiquear. Pero como hay un caso federal que los protege, aquí tampoco nadie los ha tocado. Y esta es mi postura. Hasta que no se cuadre la caja y todo el mundo, todos los partidos estén dispuestos a entrar en la casilla de que no pueden politiquear en horas laborables ni fuera de horas laborables, y eso incluye los funcionarios y jefes de agencias de los municipios, yo no voy a apoyar una cosa como esta. ¿Por qué? Porque lo que es igual no es ventaja para nadie. Pero si usted empieza a decir, no, espérate, un momentito, el secretario de salud no me puede estar aquí, o el secretario ponle, qué sé yo, el jefe de obras públicas no puede estar aquí, pero la Unión puede, o Dalmau puede, o el jefe de obras públicas del alcalde puede. Yo estoy de acuerdo, hace falta un Hatch Act. Hatch Act que aplicaría meramente, como les digo, a los jefes de agencia de todos los gobiernos y de todo, tanto municipal como estatal, pero en condiciones de igualdad. Así que esa es mi postura en cuanto a esto. Ética Gubernamental apoya a limitar la participación. Eso no es nada nuevo. Zulma Rosario llevaba con esta medida toda la vida. Zulma toda la vida, al igual que este servidor, porque viene de la misma escuela. Venimos de la misma escuela. Un funcionario público debe servir a todos por igual. Pero ¿qué pasa? Era lo que decían ahorita en el programa Jugando Pelota Dura. Empiezan los presidentes de partido o el gobernador y todo el mundo a pedirle, no, tienes que estar allí. Tienes que estar allí porque es que me tienes que ayudar. Usted sabe, toda la gente que se metió en un lío con la gente de Rosselló, de Ricardo Rosselló, porque recaudaban chavos en agencia, en horas laborables. Eso no debe ser. Ningún jefe de agencia debe estar sujeto a las presiones de esa naturaleza. Ahora, tiene que ser uniforme, me lo tienen que aplicar a los sindicatos. Y es sencillamente, legislen y que lo lleven a corte. Legislen y que lo lleven a corte. Legislen que no debe haber ningún legislador en ninguna escuela. Punto. Ninguno. Ni rojo, ni azules, ni verde, ni morado. Pero hasta que no hagan algo que sea uniforme, no cuenten conmigo porque eso es un chiste. No. Si nos ñangotamos toditos, pero no unos sí y otros no. Esa es la primera. Segunda nota, miren lo que pasó. Yo se los dije el martes y el miércoles pasado. Les dije, estos gritos
de los comunistas de estar exigiendo una emergencia por el calor y que hay que resolver el problema a todo lo que da y buscan abanico, lo que va a traer es el jueguito del gacha. Te cogí. ¡Ajá! Te agarré. Como decía Don Cholito, el inmortal Don Cholito. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, muchos de ustedes que vieron a José Miguel Agrero se acuerdan que muchas veces empezaba así. Y es decir, el mamamelchoreo. Si no me lo pone, grito, y si me lo quita, lloro. Ese era el juego. Cuando usted lleva al gobierno a invocar una ley de emergencia y a pasar todo el sistema de subasta y todo lo que hay, todo lo que usted compre o adquiera le va a costar el doble. Si hay algo que hemos aprendido de los huracanes es eso. Es eso. Y ustedes dicen, ¿cómo diablo un abanico en la tienda me cuesta de 20 a 35 pesos y aquí me los han vendido a 50, 80? Fácil. Primero porque la tienda, debido al impuesto del inventario, lo que tiene es 20 abaniquitos de esos allí. Y entonces cuando se lo acaban va y los pide y hay que esperar que llegue el barco. Nadie tiene la cantidad bestial de 32,000 abanicos. Eso hay que comprarlos, ordenarlos, montarlos en el bote y que me lleguen aquí. Y eso cuesta. Y encima de eso, el gobierno toda la vida, ustedes lo saben, eso es espera que te paguen. Espera que te paguen. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen todos y cada uno de los contratistas del gobierno? Te trepan, aún en una subasta regular. Por eso la construcción de casas de razón social vale 4 veces más, porque todo lo que hace el gobierno es ineficiente. Y esa ineficiencia la paga a final de cuentas el contribuyente, porque está comprando productos ridículamente por arriba. Y eso explica el por qué. Nos gastamos 1.5 millones en abanico, en emergencia, porque sencillamente ¿verdad?, a las chachas le salió de los sindicatos, tiene que ser ahora. Y cuando llegaron el sábado, que fue lo que dijeron las títeras, no, salieron muy caros, no es para tanto. Gacha, te cogí como quiera. No me ponen los abanicos, te pulverizo. Me pusiste los abanicos y las compraste en emergencia, te voy a pulverizar también. El relajo. Puerto Rico no es viable, definitivamente. No hay seriedad. Y como decía ahorita Ferdinand, cuando cuestión de los aires, ¿por qué vale 30,000 pesos un aire acondicionado? Si yo puedo comprar uno de 36,000 BTU con compresor y todo, y puesto por menos de $4,000. Porque en las escuelas hay que meterle la subestación nueva, porque no aguantan la carga. Y ahí es donde está el billetaje. Ahí es donde está el billetaje. Sin contar que cada airecito de eso vale un huevo en electricidad todos los días, puesto de 8 a 10 horas, que tiene que pagar la escuela y la educación. Pero por esa razón es que sale. Nuestras escuelas, yo quisiera que ustedes, bueno, muchos de ustedes tienen familia en Connecticut, en Massachusetts, en Texas, en Florida. Vayan a ver las escuelas. Vayan a ver las escuelas, la construcción. Son escuelas de primer orden. En el sur, con el calor bestial de Florida y Texas, hay aire acondicionado en las escuelas. Y no se le ocurre a nadie construir una escuela nueva si no tiene el aire acondicionado, sus subestaciones, y las nuevas las están construyendo con techos verdes y ¿cómo se llama? Todo lo que es solar. Nuestros niños no son menos. Lo que yo dije ayer, eso no se hace de la noche a la mañana, y eso lo saben las comunistas de los clubes, de toda esta cuestión. Sindicatos son clubes, son clubes comunistas del magisterio.
Por lo tanto, hay que hacer un plan. Nuestros niños, nuestros maestros merecen lo mejor. No se puede educar adecuadamente si todo el mundo está sudando la gota gorda. ¿Cómo lo hacemos? No se hace de la noche a la mañana. Tampoco Puerto Rico tiene el presupuesto. Vamos a destacar $100 millones todos los años. ¿Para qué? Para ir construyendo y poniendo. Ya con 1.000 millones completamos en 10 años todas las escuelas. Y de hecho no es todo el tiempo. No es todo el tiempo. Hay escuelas que están en la montaña, que están en lugares frescos, que no necesitan refrigeración. Pero eso les explica el por qué estas histerias fabricadas, y esto es un país de crisis continuas porque la prensa fabrica las crisis. Hoy en la portada del Nuevo Día, crisis, crisis, auxilio, el hospedaje en Río Piedra, no hay vivienda. ¿Por qué? Porque las 2 torres de vivienda que hay para los estudiantes, la Torre Norte y Reci Campus, se están reconstruyendo y arreglando. Ah, pues ahora hay crisis. ¿Y qué diablos quieren? Es que, como le digo, si no arregla las torres, mal. Y si las arregla, entonces creaste una crisis. Esa es la prensa en Puerto Rico. Por eso nadie les cree. No les puede creer nadie absolutamente. Porque esto es crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis. Y la gente yendo a los espectáculos, yendo a los restaurantes, tranquilo. La crisis es de la portada. Pierden credibilidad. Son ellos los que pierden credibilidad. Porque con tal de jorobar, se las fabrican, se las inventan. Yo le dije, la palabra más abusada en el lenguaje periodístico de Puerto Rico es la crisis. Crean una crisis por cualquier peo. Y esa es la realidad. Pero ahí estamos. Son las 12:56. Cerramos este video y venimos con nuestro panel. ¿Qué es la necesidad de que Puerto Rico tenga una ley Hatch que prohíba a los funcionarios públicos, los jefes de agencia, el participar en actividades políticas, pero que hasta tanto no haya igualdad de condiciones y que eso aplique tanto a uniones como a alcaldes, como a todo tipo de funcionarios y particularmente la protección de las escuelas? Conmigo que no cuenten. Debo tener por ahí a Javier, también a Fernando y a Tony. Empiecen ustedes. Mira, saludos a Fernando, saludos a Javier y saludos a ti, Luis, y a la gran audiencia de este programa. Yo favorezco que los jefes de agencia no participen en ninguna actividad política. Jefes de agencia, ahora mismo hay una ley que prohíbe a justicia, policía, educación y hacienda participar en asuntos políticos. Inclusive lo llevaron a creo que es un delito menos grave el que violente esa ley. A mí me la trataron de aplicar una vez porque yo dije en una conferencia de prensa que la discusión del estatus en Puerto Rico generaba violencia verbal. Es un comentario político del secretario de Justicia. Y trataron. Los empleados no, los empleados tienen... Yo cuando llegué a Justicia, lo primero que le pedí a los empleados, me van a identificar al PNP y al Popular, porque aquí tiene que haber los enlaces con los partidos. Me los identificaron y les advertí, en horas laborables no pueden hacer nada político, el que viole esto está votado, o le voy a formular cargo yo como secretario de Justicia. Después de horas no laborables, ustedes son libres, y gracias a Dios nunca hubo una queja. Yo creo que los jefes de agencia que representan, son nombrados por un partido político, pero representan a todo un país, así es, salud, familia, no deben estar metidos en mítines políticos. Y ya esa prohibición aplica a jueces y a fiscales. A los jueces, los fiscales no pueden votar ni en primarias, porque si un fiscal vota en una primaria, se identifica, los jueces tampoco pueden votar en primaria. O sea, pero esos jefes de agencia que yo los veo en cualquier cuatrenio, llegando a actividades políticas con escolta, con carros oficiales, y yo creo que yo lo extendería también, que ya lo puse en Twitter, yo eliminaría las escoltas, yo eliminaría los carros oficiales, solamente haya unos carros para horas laborables, un pool.
Yo eliminaría celulares. Estos jefes de agencia que se conocen más por los carros cuando llegan que hacen ruido que por el trabajo que ellos hacen. Sí. Javier y Fernando. Mira, saludos a ti, Luis, a Tony, a Fernán, que está aquí en cabina también, y a todo el público que nos está escuchando. Yo vengo desde otra perspectiva, Luis. Ya tenemos una ley que prohíbe que ciertos funcionarios, ¿verdad?, participen, como acaba de decir Tony. Pero ¿por qué estamos discutiendo esto? ¿Por qué esto es un tema de discusión ahora? ¿Esto es de verdad un gran problema en Puerto Rico? Pregunto. ¿O es el hecho de que porque participaron 2 jefes de agencia en una actividad este fin de semana, ya automáticamente eso lo convierte en un tema de discusión? Porque que yo sepa, de los jefes de agencia que han participado en actividades, no hay ningún señalamiento a ninguno de ellos de que están utilizando criterios políticos para adelantar cualquier asunto dentro de su agencia, o que han utilizado criterios políticos para básicamente hacerle daño a un adversario político que no se identifique con el partido de gobierno dentro de la agencia, ni mucho menos. Yo te digo sinceramente, para mí el derecho a la primera enmienda de la libre expresión y libre asociación es un derecho bien, que yo lo considero, ¿verdad? Un derecho fundamental, y que lo considero, ¿verdad?, que para que el Estado prohíba cualquier asunto amparándose en una prohibición a ese derecho, tiene que ser algo que sea extremadamente relevante e importante para el Estado, y que lo demuestre que no hay otra más forma de hacerlo que la prohibición total de ese derecho en ciertas circunstancias. Yo lo que he visto aquí es politiquería con este asunto, de que porque participaron 2 jefes de agencia en una actividad. El Partido Popular y el independentismo, seguro. Claro, o sea, es que los más paleros son los primeros en pitar foul. Como decía el hijo de aquí de Tony Zagaldía, Carlos, a quien le envío un saludo. Porque la realidad es que los que se están quejando son los más que politiquean, y siempre son los primeros que salen en los medios y en los periódicos a entrevistar para que se quejen sobre lo que ellos mismos hacen todo el tiempo. Y eso es algo que es recurrente en Puerto Rico. Eso es así, Fernando. Por aquí estoy. Buenas tardes a ti, a ese público que nos escucha casi sagradamente y fielmente todos los martes, y a los colegas aquí en el booth aquí de Noti1. Esto no va para ningún lado. Tomando el hilo que dejó Javier, esto se está trayendo a la discusión pública porque el único partido que, pues, con todas sus luces y sus sombras y todas las situaciones que está esperando, que tiene una maquinaria electoral bien organizada y tiene todas las de ganar hasta el momento, es el PNP. Y el PNP es la suma de todas las fuerzas a nivel municipal y a nivel estatal. O sea, fuerza de todos los funcionarios públicos que militan en el partido, fuerza del público que no son funcionarios, que trabajan para el gobierno, que también prestan de su tiempo en las elecciones, fuera de las elecciones, para adelantar las causas del partido, etcétera. Así que esa es la única razón. Estoy completamente de acuerdo con Javier, con la premisa de Javier, de que esa es la única razón de por qué eso se está discutiendo hoy martes en la prensa. Ahora bien, te voy a decir lo que va a pasar. Esto los mismos populares lo van a engavetar porque no les conviene. Porque ellos dependen de exactamente la misma fórmula que el PNP depende para mantener el control político y dominancia política a la hora de la verdad en las elecciones, y es de tener esos funcionarios públicos bien alineados, bien controlados y bien velados y celados para que participen en el proceso electoral. Eso es una realidad. Y a nadie en el Ejecutivo le conviene, y menos todavía a ningún partido le conviene, eliminar actualmente esa estructura político-partidista que permea a través del gobierno y que se controla a través de los secretarios de agencia, porque si no, entonces van a depender más de los alcaldes y se va a alterar, o sea, van a depender más de la maquinaria política de controlar los alcaldes, y se altera aún más el control que hay a nivel central del partido, de las estructuras políticas regadas a través de toda la isla. O sea que esto, en otras palabras, esto no va para ningún sitio, esto es meramente hacer ruido
Sí, es el follón del día. Pues seguro, hacer ruido. El follón del día. Todos los días hay un nuevo follón en este país. Claro, o sea, eso es todo. O sea, no va para ningún lado. Una nueva crisis, un nuevo follón. Y la gente, pues. Porque los primeros que están empujando las medidas tampoco les conviene. Es así. Así que mucho ruido, poquitas nueces con este tema, Luis. Vamos a ir al otro tema, porque quiero oír esto de Tony. Tony estaba en una agencia que no compraba mucho, pero tenía que comprar. Esta cuestión de los abanicos de 50, 80 pesos, las compras de emergencia, toda esta situación del juego de gocha. Si no me pones los abanicos estás mal, y si me pones los abanicos también estás mal. Tony, adelante. Y si los compras barato y salen malos, compraste una porquería, en lugar de comprar algo de y mejor si calidad. los compraste caro y salen malos también, sí. entonces peor. Porque los compraste de 4 APA y ese es el bien malo. O sea, es una... Mira, yo felicito a la Secretaría de Educación, que yo esperaría que la confirmaran, porque lo que el Senado está haciendo con la educación de tus hijos, pueblos que nos escuchan, de tener una secretaria dando palos positivos por el bienestar de la educación y todavía están bregando con su confirmación, me parece que es una falta de respeto, y el mensaje que están dando a mí plin con la educación de los niños, porque yo prefiero la cuestión política que se avecina. Los abanicos, mira, es imposible en Puerto Rico poner aire acondicionado en todas las escuelas. Yo estudié en las aires de la universidad, yo no había aire acondicionado. Algunos salones sí tenían aire acondicionado, especialmente los que estaban en el sótano de la escuela, porque no había ventilación, pero allí eran techos altos, una escuela vieja, las aires de la universidad llevan muchos años, más de creo que 100 años. Mis hijos son ignacianos, San Ignacio tiene un montón de salones sin aire acondicionado también. Que el calor está aumentando, perfecto. Y si la manera más práctica, más ligera, más rápida y más barata, porque también no aumenta tanto el costo de la luz, es poner unos abanicos, pues se consiguieron unos abanicos. Ahora van a venir los precios, calidad. ¿Quién estará detrás? ¿Quién será ese suplidor? ¿Será PNP? ¿Será Popular? Es que en este país las cosas cuando pasan y se buscan soluciones, en lugar de aplaudir, buscamos cosas malas para empañar el buen desempeño de una secretaria de Educación. Secretaria de Educación, acabadita de llegar, que yo no creo que ella tenga que ver con el aumento del calor en el mundo, a menos que digan que ella tiene un aparato en la casa que lo hunde y aumenta la temperatura en Puerto Rico. Eso es lo único. ¿Y saben qué? Pierluisi no tiene que ver nada con que haya calor en Puerto Rico tampoco. Así que mire, siga comprando abanicos, y los que la critican, a mí plin. Increíble. Javier. Mira, yo también la felicito, y la felicito más por unas expresiones que hizo en estos días, que dijo, no importa lo que yo hiciera, me iban a criticar, y ella lo dijo así mismo. Digo, si no los compraba, estoy seguro que me iban a criticar, los compré y ahora me están criticando por el precio que se pagó. Aparte de eso, yo creo que la discusión del precio iba a venir como quiera, eso no se lo quitaba a nadie. Iban a buscar a cuánto si lo pagaba $2-3 más de lo que se paga un solo abanico que está en especial en una tienda por departamentos o lo que sea, iban a decir que aquel debió haber sido el precio que se debía haber pagado por los abanicos, a pesar de que tú no puedes comparar ir a una tienda ahora, comprar un solo abanico con una compra de cientos de decenas de miles de abanicos. Que también tienes que tener en cuenta el acarreo y la entrega luego, entonces, en cada una de las localidades. Pero nada, eso se sabía que iba a venir. Ahora entonces se está haciendo un estudio para ver cuánto costaría instalar aire acondicionado en todas las escuelas en Puerto Rico. Ya se dice que en los números preliminares que tienen, que sería más de $1 billón. Y están comenzando las críticas de cómo es posible que sea $1 billón si yo multiplico 3,000 o 4,000 por todos los salones que se necesitan, que es mucho menos lo que... Y las subestaciones que hay que hacer. Pero toda esta gente no conoce que estas escuelas no tienen la infraestructura ni eléctrica ni civil necesaria para poder entonces instalar estos aires acondicionados. Tú tienes que comprarlos, tienes que llevarlos allí, pero tienen que tener
los breakers, la capacidad para aguantar que entonces tú montes aire acondicionado. Eso puede requerir que se hagan nuevas subestaciones en las escuelas. Eso puede requerir que se tenga que hacer techo falso para el cableado, meter el cableado por ahí, buscar... O sea, eso requiere además construcción más allá de simplemente instalar un aire y pensar que eso lo va a poner a correr. Eso, las cosas no funcionan así. Y obviamente cuando salga eso a subasta, se va a tomar todo lo que les acabo de decir en consideración, más que te puede tardar más tiempo del debido, que el gobierno paga lento, y todas esas cosas van a obviamente aumentar el precio de la instalación del aire acondicionado. Y te dejo, Fernán, y habría entonces que ir a la discusión de si Puerto Rico tiene el presupuesto necesario para absorber eso. No lo tiene. Nada más que en pensiones y en pago de bonos de las acciones, de lo que fuera, ¿verdad? Se van 6,000 millones de dólares de 12,000 millones. No hemos tocado nómina. Cuando llegamos a la nómina, tú dices, ¿dónde tela si la araña no teje? Eso es así. Luis, y te voy a decir cuál va a ser el próximo revolú después de que se resuelva la situación de, ok, ya pusimos en marcha el proceso de subasta para conseguir a los contratistas que nos hagan el trabajo eléctrico y de HVAC para la instalación de los sistemas. Dentro de un año y medio vas a ver, independientemente de quién sea el gobernador o la gobernadora, vas a ver que el lío va a ser, está muy lento. O sea, porque ese es otro reto. Escasean los electricistas. Exacto. Escasea la mano de obra para construcción. No las subastas toman años. Mira, o sea... las subastas las impugnan. Es más, se las estoy dando a la prensa. Pónganlo en el calendario, un reminder dentro de 2 años. El año que viene. El año que viene ya. Está muy lento, ¿ok? Y olvídense... Cuando la prensa de Puerto Rico se ha convertido en rechochete de vacilón, ya ustedes saben que lo es mucho el respeto que le tenemos. Que lo añadan a la lista de los problemas eternos que enfrentan los planteles escolares entre finales de julio y principios de agosto, que no están listos. Que esa es otra. ¿Por qué traen ahora el asunto de los abanicos y no vino con la lista, el laundry list que siempre sale a finales de verano, antes de que empiezan las clases? O sea, que todo esto huele a operativo político más que otra cosa. O sea, no le quita, sí, mira, está incómodo el calor, etcétera, pero el timing es bien sospechoso. Entonces, lo otro que te quería decir, mira, Luis, no se habla de que la compra de los abanicos se tuvo que hacer de emergencia. Viene este senador y le pregunta a la secretaria designada, ¿por qué no hiciste un proceso de subasta para esto? Bueno, ¿sabes por qué? Esa pregunta vino cargada y es de mala fe. Y es de mala fe porque los procesos de subasta se pueden impugnar, se pueden apelar. Entonces vamos a terminar... Y que para eso es un procedimiento de emergencia. Claro. O sea, que por cierto, no es que buscaron al primero. Tú haces llamadas y haces lo que se llama request for proposal. Claro. Dime cuánto y cuánto me cuesta, envíame las propuestas. ¿Es así? Sí, pues las subastas, o sea, pueden terminar en los tribunales y estar años en lo que se resuelve el proceso. Pasan 3 años y ya instalan los aires. Bueno, si consiguen a los electricistas. O sea que, nada, esto es un operativo político en contra de la secretaria designada. El pueblo no es tonto, el pueblo se da cuenta de esto. Y pues yo creo que hasta ahora la secretaria designada ha manejado bastante bien esta crisis manufacturada. Mira, Luis, déjame echarle una noticia que es pólvora a los cañones del PNP. Departamento de Recursos Naturales se reafirma en que los suegros de Jennifer González violentaron leyes ambientales para construir sus casas flotantes. Pero ven acá, ¿cómo tú puedes ser juez parte y ya prejuzgar el caso? Y eso viene de Recursos Naturales. Administrativo. Es que yo no sé, porque si hay una vista administrativa, ya prejuzgaron la controversia. Por eso, si hay un caso, un procedimiento cuasi judicial en la agencia, ¿cómo diablo la agencia se atreve a hacer ese disparate y decir, esta señora violó la ley? Y dicen, nos reafirmamos. Yo esperaría que la secretaria de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez, aclaro si esa es una noticia oficial del departamento. Claro que es oficial, submarino, si yo te lo vengo a menos diciendo. Que sea un submarino del departamento. No, también. No. Lo que pasa es esa que señora, lo único que le faltan, esa muchacha, lo único que le faltan son las orejas grandes. Ya está larga. Porque en realidad
Es una locura. Luis, lo que pasa es que en esos procedimientos que son regulatorios ante estas agencias como el Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Planificación, etcétera, es la propia agencia la que maneja y lleva, como quien dice, es como quien dice la parte querellante Pero había en vista, el asunto. Yo desconozco si había una vista o no, desconozco. Pero si puede que están puede que lo que esté diciendo la secretaria sea que esa es la posición ¿verdad? Del Departamento de Recursos Naturales, que No, se verá en el proceso administrativo si es correcta o no. Mira, muchas veces estas agencias, Luis, tienen una comisión adjudicativa o algún sistema de jueces administrativos que en teoría, y se supone también que en la práctica, sean independientes de criterio del secretario o la secretaria de turno. Un oficial examinador. Correcto. Por eso. Inclusive, Pero entonces, más razón para que la agencia se calle la boca y permita que sus fiscales o sus abogados procedan y que se vea administrativamente el juicio. claro, o sea, la agencia termina siendo juez, fiscal y jurado a fin de cuentas, pero se supone que hayan unas especies de barreras dentro de la agencia separando o quitándole cualquier tipo de influencia del secretariado sobre encima de esa junta adjudicativa. Mira, hay que tener cuidado. Cuando una agencia de gobierno contrata a un investigador para que realice una vista administrativa, ¿quién le paga a ese investigador? La misma agencia. Y ese tipo de comunicado, ya diciendo, esta es la posición de nosotros, se puede entender como un tipo de presión indebida al oficial examinador. Un caso como este, que es un caso que tiene efectos políticos. Todo el mundo es igual ante la ley, pero hay casos que llaman más la atención que otros. Debieron haberse callado un poco la boca y dejar que la investigación corra y que se celebre la vista administrativa. Me parece que es un error de juicio de quien haya autorizado a eso. Yo les voy a dar mi propia experiencia. Hace 40 años yo fui oficial examinador de la Junta de Calidad Ambiental. Y los casos lo procesaba la División de Cumplimiento Ambiental. Y venían ante mí. Yo era el juez administrativo. Oye, Pedro Gelaber y Carl Soderberg, que entonces dirigían la agencia, jamás hicieron una expresión sobre caso controversial de verdad ambiental, porque entonces era Neftali García, Máximo Cerame Viva, había una serie de derecho ambiental de verdad, con fábricas, con contaminación. Jamás, cada vez que venía la prensa decía, referimos eso a la división que lleva esto y ese caso está sub judice, no podemos comentar. Yo nunca he visto una cosa así. De experiencia propia se lo digo. Y yo hubiera brincado por la ventana como oficial examinador si oía a la agencia ya prejuzgar un caso, porque me dañaba mi credibilidad como oficial examinador. Lo primero que van a decir es que el oficial examinador se va a cobardar y no hizo seguro contra la agencia. Y le paga a la agencia. Claro. No, precisamente para eso está. O sea, esto es una metida de pata detrás de otra. Esto es una barbaridad. Recursos naturales es un desastre, como lo es obra pública. Pero de nuevo, yo digo las cosas y así pasan. Y cuando meten bien los errores, pues entonces los paso por la piedra, porque esto es contrario a derecho. Aquí regresamos también a la necesidad de que aquí se llegue a un acuerdo para una legislación que trate todos estos asuntos de zona marítimo terrestre y de ahora el mar ganándole terreno nuevamente a propiedad privada y que se piense qué queremos hacer con todo esto, con este asunto de aquí a las próximas décadas, porque ciertamente como está la ley ahora, aquí vamos a tener aquí va a haber un gran problema con todas las propiedades que están en esta zona marítimo terrestre. Aquí hay un discrimen, aquí hay una selectividad enorme, no me cabe la menor duda. Voy a hacer la pausa y venimos con los líos del PNP, precisamente un tema detrás de otro. Esta cuestión de recursos naturales contra los suegros de Jennifer González exacerba más los ánimos
y hace más difícil la convivencia. Esto es una situación que está ahí. El gobernador pues ha tratado de ser condescendiente y dice que él cuenta con Jennifer González para ser su compañera, a todo lo que da, pero por otro lado hay una contradicción. Su administración le está cayendo encima a los suegros de ella para complacer a Eliezer Molina. Eso es así, eso es una realidad, y no han tocado a todos los demás que están allí en situaciones muy similares. Johnny Méndez se declara neutral. Empiecen por ahí. Bueno, Johnny Méndez ha sido toda la vida amigo de Jennifer González, colaborador de Jennifer González, y me parece que a la hora de la verdad Johnny va a estar con Jennifer González. Mira, yo creo mucho en que los amigos son amigos en las buenas y en las malas, y la amistad para mí va por encima. Él había dado unos comentarios iniciales que uno entendía va a estar favoreciendo a Jennifer. Ahora prefiere mantenerse neutral. Pues mira, pues me imagino que está midiendo también que él va a una reelección también, Luis, y tiene que estar muy pendiente. Y los rosellistas lo tienen marcado. Que el efecto que pueda tener. Le van a pasar factura. Johnny ganó en su distrito, pero no ganó por muchos votos también. Se fue hasta lo último. Y me parece que un análisis político ha decidido que, aunque se sabe que él apoya a Jennifer González, porque Johnny es un tipo honesto y de sus amigos, pero públicamente está diciendo esto. Yo, aquí el PNP ahora mismito, mira, y déjame hacer un comentario sobre Carlos Díaz. Carlos Díaz fue senador por San Juan, pero estaba fuera de la política. Por lo menos yo no conocía que estaba en alguna actividad. No, estuvo fuera de la política casi 15 años. Pero quiso hacer algún tipo de gestión para que su nombre se pusiera en el spot. ¿Qué es lo mejor que él hace para mantenerse en el spot? Hacer algo controversial. Él decidió, pues yo me desafío del PNP, me van a entrevistar, saco el bastón estadista, que lo hago por esto, y me convierto en una figura de análisis. Pero en el momento en que Carlos Díaz lo hizo, no representaba ningún tipo de impacto en el PNP. La desafiliación de Carlos Díaz no representa nada para el PNP, no pierde votos, y me parece que lo hace por una cuestión personal. Mucha suerte, porque la verdad que Carlos Díaz conmigo ha sido muy diferente, y que tenga éxito en su vida. Pero recuerda, Carlos, si tú eres estadista, tú no te puedes afiliar a un partido antiestadista, sería una contradicción. Sí, Javier. Todo lo demás del PNP, olvídate. Mira, Carlos Díaz. Todo lo demás. Carlos Díaz es un cero a la izquierda. Vamos a empezar por ahí. Mira, que Johnny Méndez diga que se va a mantener neutral, eso para mí es un punto para el gobernador, porque como dice Tony, uno esperaría que Johnny Méndez, que siempre ha sido aliada de la comisionada, que básicamente como Johnny llega a ser presidente de la Cámara de Representantes el cuatrienio pasado bajo la gobernación de Ricardo Rosselló, fue con una alianza que hizo con Jennifer González y para conseguir los votos para poder convertirse en presidente de la Cámara. Pero que diga en este momento que se mantiene neutral en una posible contienda entre Pedro Pierluisi y Jennifer González, quiere decir que tiene una buena relación con el gobernador y que ha mantenido, ¿verdad? Y que quiere mantenerla y quiere mantener su standing, ¿no? Dentro de la administración igualmente. Así que eso para mí es positivo para el gobernador Pedro Pierluisi. Escuché también esta mañana a Iván Rivera y a Ramón Rosario hablando de que Quiquito Meléndez, que se sabe, todo el mundo sabe que en los últimos meses ha estado en todas las actividades de Jennifer González y está buscando quizás correr para la comisaría residente si ella finalmente decide radicar para una primaria ante el gobernador, que estuvo este fin de semana abrazándose, tomándose fotos con el equipo de Pierluisi, que alegadamente puede haber ahí algún tipo de riña dentro de la campaña, con alguien dentro de la campaña de Jennifer González, no sé. Pero esa actividad en Ponce este fin de semana, me parece que el gobernador otra vez demostró que está sólido,
demostró su fuerza en términos de seguidores y de poder mover, ¿verdad?, a una base que ciertamente está con él, a que fuera a la actividad, a que demostrara fuerza en la actividad. Jennifer González también tuvo su momento en la tarima con Pablo Colón, y que es el próximo candidato a la alcaldía de Ponce por el PNP. O sea que siguen las cosas, como quien dice, en un tipo de guerra fría. No ha habido todavía un evento que podamos decir, esto es definitivo, que esto va a terminar en una primaria y Jennifer González se va a lanzar. Parece que todavía hay personas que guardan la esperanza de que eso no ocurra y que la comisionada se mantenga en la comisaría residente. He hablado con varias personas que así me lo han expresado, que lo ven todavía como una posibilidad real. Así que todavía yo creo que estamos en espera de lo que puede ocurrir ahí. Es completo. Fernando. Luis, Johnny Méndez está muy preocupado con la base conservadora que ha votado por él consistentemente a través del tiempo de su distrito, y que en tiempos recientes parece que se ha debilitado un tanto y el Proyecto Dignidad y otros grupos han ganado seguidores en su distrito. Y él está pues preocupado por eso. ¿Y qué sucede? Muchas personas de corte conservador, y particularmente es el mensaje empujado por Dignidad, dicen que Pedro Pierluisi es un liberal. Y entonces pues él, yo creo que está como que hedging un poquito de, bueno, déjame ponerme en el medio, no decir que estoy abiertamente con el gobernador o con uno o con el otro, para evitar causar problemas con mis votantes. Y él lleva tiempo preocupado con eso. Me consta, porque lo escuché una vez, hace como año y medio, de su boquita de comer. No me lo dijo así de que era pues por motivo de dignidad, pero hay una preocupación. Y entonces, no me sorprende lo que él está diciendo. Sin embargo, por otro lado tienes a Tomás Rivera Chats, que lleva activamente mucho tiempo tratando de convencer al lado conservador del partido que se quede con el partido y que continúe militando con el partido. Y pues si por un lado pues tenemos a personas que son conocidas y abiertamente conservadoras apoyando al gobernador, y la gesta del gobernador que gobierna desde el centro, mi opinión es que él hace lo correcto, porque el PNP tiene que ser un partido de consenso, si es un partido estadista, no hay de otra para gobernar. No puede ser un partido conservador o superliberal, tiene que gobernar desde el centro. Y tenemos otras personas que por sus intereses políticos particulares de conservar control en su distrito como senador, pues se cantan en el medio mientras otros están jalando para el mismo lado que el gobernador, aunque son conservadores. Pues eso no ayuda. Yo creo que eso no ayuda a la figura de Pedro Pierluisi. Y pues me apena un poco pues que Johnny Méndez asuma esa postura, pero pues por otro lado políticamente lo puedo entender, porque él le responde a la población de su distrito. Lo que pasa también es que Johnny está en un 3 y 2, aparte de eso, porque a Johnny le afectó mucho en la elección del 2020 haber sido la persona que llevó la voz cantante en el posible residenciamiento a Ricardo Rosselló, gobernador de su partido. Y así mismo él lo aceptó la noche de la elección. Yo me acuerdo haberlo escuchado cuando él pensaba que había perdido, porque en la noche de la elección Johnny Méndez pensó que había perdido. Y así lo expresó, que le podía haber costado haber hecho, ¿verdad?, cosas que él entendió que tuvo que hacer en su momento. Y yo estoy seguro que se estaba refiriendo a eso. Tanto así que cuando se hace la asamblea este año, él menciona a Ricardo Rosselló como un gran gobernador del PNP, etcétera, porque él sabe que eso le costó. Y sabe que si hace lo mismo con Pedro Pierluisi, aunque sea no es la misma circunstancia, estabas hablando de residenciar a uno, que es una cosa mucho más fuerte, versus no apoyar al gobernador en una posible primaria. Eso es, pues, o sea, son dos diferentes niveles, pero aún así, pues sería otro gobernador de su propio partido que él no apoyaría para una reelección. O sea que está en una situación bien complicada políticamente si al final del día hay una primaria dentro del PNP. Fíjate, Luis, ¿tú sabes por qué todos estos líderes del PNP
cuando el gobernador va a alguna actividad, se trepan en la tarima con el gobernador, porque la figura del gobernador genera simpatía, genera votos. El gobernador es el gobernador de Puerto Rico. Se están hablando de cosas que están pasando bien para nosotros, y por eso yo no entiendo cómo este cuatrenio que Pierluisi ha tenido que luchar contra viento y marea, contra adversidades, se han cometido errores claros, y que de momento nosotros como partido político mayoritario en Puerto Rico, con el norte que es la estadidad, tengamos esta ansia, este apetito de crear una primaria con dos líderes que podrían estar, uno en Fortaleza, una en Washington D.C., convirtiéndose probablemente en una comisionada de mucho poder político en el Congreso por el standing, por el seniority, y que después en las próximas elecciones haya un pase generacional entre Pedro Pierluisi y Jennifer González. Jennifer, como comisionada por un tercer cuatrenio, tendría un acceso al poder que yo creo que en la época moderna no había un comisionado residente con 3 cuatrenios en la capital federal. Pero yo creo que eso ya es llover sobre mojado. Yo pero creo que ya todo el mundo en el PNP se resignó. Hay que seguir enchumbando la carretera, a ver si alguien se resbala. No, lo dudo. Y más mientras están pasando las cosas que están pasando en el Departamento de Recursos Naturales. O sea, es como, es una cosa, una locura de liquidarse unos a otros, pero eso es lo que es, ¿verdad? La política es así, las aspiraciones van primero que todo lo demás, y así anda todo el mundo. Eso les trae. Les traigo brevemente el tema con que empezamos. La Cámara de Representantes va a iniciar vistas para residenciar al presidente Biden por los negocios que hizo el hijo cuando Biden era vicepresidente. Yo no entiendo por dónde lo van a atar. Esto es un natimuerto. Aun cuando aprobaran cargos de residenciamiento en el Senado, no va a pasar. De manera que yo sé que eso es lo que hay. El Senado abre las vistas y desestima inmediatamente. ¿Qué les parece a ustedes? Mira, Luis, yo entiendo que el speaker de la Cámara está facilitando esto porque por otro lado tiene a los ultraconservadores, a la delegación ultraconservadora, al Freedom Caucus y otros grupos más encima de él, empujando medidas de cortes agresivos presupuestarios que no van para ningún sitio, y lo están amenazando con activar las medidas y el poder que le brindaron a esas minorías dentro de la delegación republicana para sacarlo como speaker de la Cámara. O sea, esto es él, por un lado, tratando de calmar a su gente, a pesar de que estoy bien seguro de que él está muy consciente y bien claro de lo que tú acabas de decir, de que esto no va para ningún lado. También es algo que puede tener tracción con ciertos grupos dentro de los votantes republicanos que quieren como alguna especie de venganza contra los demócratas por haber residenciado o tratar de residenciar a Trump en 2 ocasiones. Así que pues esto es meramente un stunt político. No creo que vaya a hacer ninguna diferencia. Las probabilidades de pasar al Senado son ínfimas, y de que si pasa al Senado después del juicio político Biden sea convicto y separado del poder, no creo. Antes de eso, posiblemente, Dios no lo quiera, pero sí, es más probable que activen el artículo 20, la enmienda 25, porque le pase algo de salud. O sea, porque el hombre, sí, pues porque el hombre pues tiene sus achaques de salud antes de que lo puedan residenciar exitosamente. Mira, Luis, bueno, si quieres a Tony o voy yo. Sí, no, adelante, mira, rapidito para terminar. Rapidito. Nancy Pelosi sabía que residenciar a Trump no iba a tener ningún efecto al final del día porque no iba a pasar en el Senado. Kevin McCarthy sabe lo mismo con Biden ahora, sabe que lo puede residenciar, al final del día no lo van a remover en el Senado porque no van a contar con los votos para hacerlo. Pero recordemos lo que ocurrió el año pasado, este año, a principios de este año, cuando Kevin McCarthy tuvo que pasar por yo no sé cuántas votaciones para convertirse en el speaker, que 4, más de 10, y al final del día se convirtió en speaker porque ese grupo que habla Fernan
se quedaron sin concesiones que solicitarle. O sea, Matt Gaetz dijo, yo me quedé sin nada que pedir, ya me lo dio todo lo que le pedí, así que al final del día, pues, votaron por él. Pero tiene esas presiones que habla Fernando y obviamente, pues, está cediendo ante ese grupo que lo está presionando. Y oye, políticamente hace sentido lo que él quiere hacer. O sea, le gana puntos con la base republicana, que está viendo cómo hay o que tienen una percepción que los escándalos criminales o posiblemente criminales de la familia Biden no se investigan con la misma vehemencia que se investigan a Donald Trump. Y obviamente, en términos políticos, te gana puntos hacer lo que está haciendo McCarthy en este momento. Mira, bien rápido. El problema que ha tenido Puerto Rico es que el Partido Demócrata de Puerto Rico es un partido prostituido. ¿Por qué digo prostituido? Porque se metió el ala popular en ese partido, que es un partido antiestadista, y han creado una impresión, lo más probable es de verdad, de que Puerto Rico sería un estado demócrata, y fríamente calculado, los populares saben que mientras esa etiqueta exista, ningún senado republicano le va a dar la estadidad a Puerto Rico. El día que los estadistas empiecen a tratar de mover a los populares que prostituyen el partido demócrata, porque no creen genuinamente en ese partido, lo hacen por un interés de estatus, y que demostremos que no somos necesariamente un partido, una isla, un territorio demócrata. Aquí tú le preguntas a la gente que usted es y no te saben definir lo que es un demócrata y un republicano. Hay posiciones republicanas de la gente, hay posiciones demócratas de las personas, y esa etiqueta que nos pusieron, hemos sido inútiles en sacar esa etiqueta, Luis. Sí, eso es así. Bueno, gracias a Tony, gracias a Javier y gracias a Fernando. Y la semana que viene nos vemos, mis amigos. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Estamos con ustedes nuevamente mañana a las 12 del mediodía. Por ahí viene Carmen Jovet